Sí, Sí, sigue. te estamos escuchando. Perdona un segundito. Primero que todo, a todos, buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a Luis Bobadilla desde Argentina, él es chileno, y nos va a compartir una charla sobre el secreto del ADN. Vale, entonces los dejo con él. Nos disculpan acá las dificultades técnicas, pero espero que todos lo puedan escuchar. Dale, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Un abrazo a la distancia. Bueno, hay que estar por encima de todos los problemas, de todas las dificultades que se pueden presentar, inclusive de lo que está a nivel de contingencia en este momento, que todos sabemos. Estamos por sobre todo por encima de todas esas adversidades. Bueno, les decía que para el mundo judío y el mundo cristiano hoy día es un día muy importante, debido a que digamos, dentro de las ceremonias judías se celebra Pesaj, 15 de Nisan del año 5780. ¿Ya? Quiero hacer un alcance acá a Pesaj y mandarle un saludo a todos los amigos judíos, simpatizantes, que lo pasen muy bien en estas festividades, y también al pueblo cristiano, que acá se llama Pascua, que es un término, digamos, que por la acción que hizo el ángel de pasar por cada una de las casas y en el campamento israelí cuando estaban en Egipto, en la esclavitud de Egipto. Pascua literalmente podríamos traducirlo como pasar de largo, o Pesaj. Pasar de largo fue la acción que hizo el ángel al ver la sangre que estaba en cada una de las casas. Él pasó de largo y las plagas no tocaron ninguna de las casas, ninguna de las moradas, ni al jefe de familia, ni a todos los que estaban habitando adentro. Y justamente esa sangre era para repeler un poco el ángel de la muerte, porque iban a morir los primogénitos en esa noche. Bueno, felizmente podríamos decir que por la fe esa sangre nos ha alcanzado a nosotros y está sobre nuestros corazones. Por lo tanto, el ángel de la muerte pasa de largo. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos dentro de la fe que profesamos muchos de nosotros. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es sobre el código secreto de nuestro ADN. Y también viene como dentro del ambiente religioso, porque quiero hacer un alcance digamos, a la enseñanza bíblica sobre la creación del hombre. Y esto lo podemos encontrar específicamente en el libro de Génesis, que debería ser para los judíos Bereshit, desde el comienzo, capítulo 2, versículo 7, donde después que Dios juntó diferentes elementos de la tierra, y podríamos ponerlo como una figura alegórica, que hizo al ser humano del barro, etcétera, etcétera, como un monito de greda, y finalmente ese monito de greda no tenía vida alguna, sino que solamente tenía los elementos de la tierra, a pesar que los elementos de la tierra también tienen vida en sí mismos. Todos los elementos tienen energía, todos los elementos tienen átomos, tienen magnetismo, etcétera, etcétera. Pero le faltaba un ingrediente especial, y Dios se encargó de hacer al hombre en una forma única, porque él mismo con sus propias manos, entre comillas, estoy hablando en términos figurativos, hizo al hombre. Entonces le faltaba algo para que este personaje cobrara vida. Era como un robot que necesitaba ser conectado a la corriente o ponerle batería para que pudiera funcionar. Y le insufló en sus narices, le dio un aliento de vida. Ese aliento de vida dentro del término judío se describe como el Neshama, ¿ya? Este ingrediente maravilloso, que no tan solo, digamos, que no los pulmones de Adán, sino que este ingrediente, aparte de darle vida, llevaba otros subingredientes más que lo dejan de ser menos importantes.
¿ya? Dentro de estos ingredientes podemos hablar del nefesh, que comúnmente se conoce como alma, en el griego psique, que vendríamos a hablar de los aspectos psíquicos de la persona, ¿ya? Y también dentro de este chamá está el ruach que vendría a ser como el espíritu o la mente del ser humano, ¿ya? Entonces tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, ¿ya? Y ese espíritu, esa mente, trasciende, digamos, a lo que es el plano físico, material, y se introduce directamente con la fuente principal, que fue el que prácticamente diseñó, ideó todo este proyecto del ser humano, y que tiene comunicación directa con la fuente. Por eso es que prácticamente el subconsciente es como la parte que está sumergida del iceberg, que tiene mucho conocimiento, prácticamente es infinito el saber, obviamente, porque es una partícula, es prácticamente un pedazo de Dios mismo que lo compartió con el ser humano. Ahora, todo eso nos lleva a nosotros a pensar de que prácticamente si nosotros desarrolláramos todo el potencial de la esencia de esta fuente maravillosa de emanación, seríamos solamente puro power, por así decirlo, poder, dinamis o dunamis. Haríamos cosas increíbles y maravillosas, como las que hizo Adán, porque Adán no tan solo muchas veces lo imaginamos viviendo en el huerto del Edén, que es como una parcela de agrado, qué sé yo. Sin embargo, Adán quedó en mayordomía de toda la creación. Él sabía exactamente lo que pasaba al otro lado del planeta, y es más, me atrevo a decir que él sabía exactamente lo que pasaba en la estratosfera, fuera del planeta. Hay unos descubrimientos que se hicieron hace poco que habla de que las células del ser humano, ya en el genoma, tienen una vibración, y esa vibración capta la vibración del cosmos, del universo. Hay una asociación de átomos que sirven como de antena y recepcionan toda esa información, ¿ya? Ahora bien, lo lindo de todo esto, que no tan solo, digamos, el hombre está compuesto de componentes de la Tierra, sino que esos mismos componentes de la Tierra fueron tomando forma, y obviamente una de las componentes más pequeños que tenemos en el cuerpo son las células, aparte del átomo, obviamente, son las células, y estas células tienen en su interior lo que se denomina el cromosoma, ¿ya? Los cromosomas, dentro del cromosoma, cuando uno lo empieza a desenrollar, aparecen los genes, ¿ya? Y en estos genes, digamos, hay algo bien interesante. En los genes nosotros vamos a encontrar los ácidos nucleicos. Estamos hablando de la adenina, tiamina, citosina, guanina, etc. Y este cromosoma, un señor del Instituto Weizmann de Israel, el rabino Yeshayahu Rubinstein, en el año 1986, descubrió que esa doble hélice estaba unida por puentes de disulfuro, ¿ya? Y estos puentes de disulfuro, si no estuvieran ahí prácticamente pues, como pegamento en la doble hélice, la hélice no existiría la célula, no existiría el ser humano, se desintegra todo. Bueno, para sorpresa de este rabino, después de analizar un montón de muestras, digamos, de animales y del hospital de Israel, se dio cuenta que en el cromosoma humano, en esa escalerita que siempre la vemos, donde están las bases nitrogenadas, etc., descubrió que había una secuencia de disulfuros que se repetía una y otra vez en forma prácticamente indefinida.
Y esa secuencia se iba, digamos, repitiendo en porciones de 10, de 5, de 6 y de 5. Entonces, él llevó estos códigos numéricos, por así decirlo, los llevó a la Torá y usó la gematría, que es una técnica que usan los rabinos para descifrar ciertos códigos que hay en la Torá de una forma equidistante, es decir, que van contando desde una letra, cuentan una X cantidad de letras más adelante y van uniendo y haciendo todo un juego de palabras. Y descubrió esta secuencia de 10, 6 y 5, que al sumarlo da 26, que era nada más y nada menos, y coincidía con el nombre del creador, con el nombre de Dios, o Dios, como yo respeto. Y resulta que esta secuencia se repetía una y otra vez. Eso quiere decir que ese nechamá, ese insuflo que le dio Dios al hombre, iba con su cajita debajo de la manga, y con esta tecnología del siglo XX, XXI, se descubrió ese código numérico. Ahora, sabemos que primero se descubrió las células, después se descubrió el genoma, después se descubrió la estructura del genoma, pudimos hablar de Watson y Crick, etcétera, etcétera. Y hubo un personaje que hizo también un descubrimiento muy interesante sobre el genoma humano, ¿ya? Este señor, Vladimir Poponin, que después de una serie de experimentos en un laboratorio, encontró de que al introducir una muestra de ADN dentro de unos tubos al vacío, ¿ya? Se producía un fenómeno muy especial, ¿ya? Ahora, esto lo hizo en la Academia de Ciencias Rusa, y empleando la frecuencia vibratoria de los genes, o sea, buscando la frecuencia vibratoria de los genes, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Había un tubo de vidrio fuertísimo que estaba al vacío. Entonces ellos le mandaban un rayo láser y para ver el comportamiento del rayo dentro del vacío, y descubrieron que en el vacío los fotones, las partículas de luz, comenzaban a flotar dentro del vacío, y después cuando retiraban el láser de este tubo, nuevamente el láser estaba en una forma continua. Eso le llamó mucho la atención, y ahí hicieron después una prueba introduciendo una muestra de ADN dentro de este vacío, y para sorpresa de ellos y después asombro de nosotros, fue que el rayo láser al entrar en el vacío empezó a moldarse de acuerdo a la figura del ADN. ¿Ya? Y claro, no quedaron los fotones dispersos dentro de este tubo que está al vacío, sino que empezaron en forma muy ordenada a pegarse en la muestra de ADN. Bueno, posteriormente sacaron la muestra, pusieron el tubo al vacío, nuevamente mandaron el rayo, digamos, láser, y las partículas, o mejor los fotones, se empezaron nuevamente a ordenar haciendo la figura del ADN. Eso demuestra que el ADN, más allá de su estructura, digamos, orgánica, física, tiene una estructura cuántica. Y esa estructura cuántica deja una huella, y esa huella se registró en este ensayo. Porque obviamente, como no estaba la muestra dentro del tubo, pero los fotones del láser inmediatamente identificaron esta huella y comenzaron a moldarse de la misma forma como si tuviera el ADN adentro.
Entonces, digamos, esto para nosotros es algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos demuestra que no tan solo somos de carne y hueso, somos una estructura física, sino que tenemos algo que trasciende a todo eso y que nos reconcilia, por así decirlo, con todo el campo cuántico y digamos, y la forma más densa de la energía que el campo, en este caso físico, el área física, donde obviamente gobierna todo lo que es la materia, que prácticamente la materia ya, con los últimos avances, se ha dicho que no existe, todo es vibración, ¿ya? El átomo prácticamente está vacío y justamente ahí están los descubrimientos del CERN, de este gigantesco laboratorio que comparte Suiza con Francia, donde apareció el famoso fotón de Higgs, algunos le llamaron la partícula de Dios, que mantenía unidas las partes más pequeñas del átomo y que también era una vibración de esta parte más pequeña. Bueno, volviendo un poquito atrás sobre el tema del nombre del creador encriptado en el ADN, justamente este nombre consiste en la letra Yod, que es como una coma, como una mano. Después viene una Hei, que es como, digamos, un techito con un poste. Después hay otro poste adelante con una especie de ventana. Después viene una Yod y una Hei. Estas cuatro letras, digamos, forman un código, y ese código, si no existiera dentro de nuestro ADN, vuelvo a recapitular, el ADN prácticamente no existiría, ya no existiríamos nosotros. Hay todo un misterio detrás de todo esto, pero lo importante es que en esta prueba que se hicieron en el laboratorio de Rusia, en Moscú, es curioso que las partículas o los fotones del láser hayan seguido la secuencia que dejó o la huella que dejó el ADN. También se ha descubierto que los fotones contienen información, pero una información tremendamente asombrosa, porque ese mismo señor, después de varios años de estudio, de investigación, etcétera, se dio cuenta que un solo fotón, imagínense, un solo fotón, equivale prácticamente a 2 cerebros. Y si hablamos de cerebro, hablamos de una neurona tiene millones de bytes para almacenar información. ¿Te das cuenta? Es como que tuviéramos miles de pentras en la cabeza. Entonces, todo esto es, para nosotros antiguamente era un misterio que la ciencia ha ido sacando a la luz, ¿ya? Pero la ciencia también tiene sus límites, porque si nosotros nos vamos un poquito más atrás de la creación del hombre, antes que se creara todas las cosas, yo podría decir, ¿dónde estaba la ciencia? ¿Dónde estaban los científicos, los que opinan, los opinólogos, etcétera, etcétera? No existía nadie, nada de eso, no existía ninguna referencia científica ni nada por el estilo. Sencillamente el creador se la arregló y lo hizo todo a su manera, y lo hizo en forma perfecta y vio que todo era perfecto y bueno, y todo para el servicio del hombre. Cuando yo digo hombre, también digo mujer, y no tan solo de nosotros, sino que de toda la creación misma. Hay algo tremendamente sorprendente. Ahora, dentro de la información de los fotones, también hay algo que es interesantísimo, porque cuando nosotros que somos terapeutas, que tratamos gente, etcétera, etcétera, algunos son médicos, investigadores, muchas veces nos toca asistir a gente, a personas, a pacientes que están a miles de kilómetros de distancia, y ahí también podemos mandar a través de la intención una vibración, y esa vibración justamente sale de nuestro gran potencial, que es el corazón, que es nuestra cabeza, nuestra corteza cerebral, la neurona, y esa vibración se dirige hacia esa persona, pero en forma, digamos, prácticamente sin tiempo, es decir, instantáneo. ¿Ya? Ahora,
Lo que emiten las neuronas, y obviamente un electroencefalograma acusa esa energía electromagnética que sale de nuestra cabeza y también de nuestro corazón. Inclusive el corazón emite mucho más energía que el cerebro. Y también hay enseñanzas muy lindas sobre el corazón, que es prácticamente el timón de nuestro cuerpo, el que dirige nuestro cuerpo. Porque si bien también se ha descubierto que el corazón tiene neuronas, esas neuronas le mandan información al sistema límbico, a la corteza cerebral, inclusive ni siquiera tiene que consultarle al cerebro para mandarle información al resto del cuerpo, a los órganos que están distribuidos en el cuerpo. Entonces, nosotros aplicando esa intención podemos llegar hacia esas personas que necesitan, digamos, necesitan que nosotros le asistamos en forma remota, ¿ya? Ahora, hay una enseñanza, y vuelvo a coger en estos días de recogimiento religioso, hay una enseñanza muy hermosa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, donde aparece la escena de un centurión romano. Acordémonos que Roma era el imperio que estaba en ese momento controlando todo el Medio Oriente, lo que se llama Israel, Palestina y los alrededores, etcétera, Roma. Bueno, había un centurión que vino donde Jesús a pedirle que le sanara a su criado, a su siervo, ¿ya? Entonces esperó pacientemente al maestro que terminara de enseñar sus dichos, de atender a la gente, etcétera, y después se acerca y le dice si podía sanar al siervo que él tenía en la casa, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, bueno, vamos allá y voy a sanar. Entonces el centurión le dijo, mira, no es necesario que vaya allá, porque yo sé la autoridad que tú tienes, ¿ya? Yo soy una persona de autoridad, soy un centurión, le digo a este soldado que haga tal cosa y la hace, me obedece en forma al instante. Entonces te voy a pedir a ti que solamente digas la palabra y yo sé que el criado va a sanar. Entonces Jesús se sorprendió por la fe de este personaje, que inclusive ni siquiera era judío, era romano. Los romanos tenían otro tipo de religión, otras creencias, etcétera. Y se devuelve a su casa y salen otros criados a buscarlo y le dicen que ese siervo se había sanado. Entonces preguntó a qué hora se había sanado y le dijeron, mira, a tal hora. Y descubrió que en ese momento Jesús había dado la orden de que se sanara, ¿ya? Entonces eso fue como una sanación a distancia que lamentablemente en el día de hoy se han patentado estas intervenciones en el mundo cuántico, ¿ya? Pero no la inventó tal personaje, las correcciones no la inventó tal, sino que son cosas, digamos, que vienen de muchos tiempos, siglos, milenios atrás. Si nos remontamos, qué sé yo, el tiempo de las pirámides, el mismo Moisés, cuando liberó a Israel de Egipto, también tuvo que pasar muchos obstáculos, entre ellos uno emblemático, que fue abrir el Mar Rojo para que la gente pasara al otro lado. Imagínense todas las cosas que uno puede hacer echando mano del potencial que tenemos dentro y estar en coherencia, digamos, en armonía con uno mismo y en coherencia con esta fuente que solamente emana para nuestro bienestar. De ahí viene prácticamente la palabra amor, que no es un amor caricaturesco como lo ha enseñado Hollywood, ese amor de puros besos y abrazos y todo lo demás, sino que la palabra amor, hasabaja en hebreo, significa emanar, dar. Es lo único que sabe hacer Dios y le encanta, solamente dar y dar y dar, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprovechar ese dar de Dios y empoderarnos de ese dar de Dios
y darnos cuenta del potencial que tenemos por dentro y que somos puro power, estamos llenos de power, o sea, somos dinamita pura, ¿ya? Podemos hacer cosas asombrosas, sorprendentes. Ahora bien, esta esencia que está en el ser humano también tiene diferentes tipos de comportamientos. Imagínense que en la fecundación, cuando se produce la unión del óvulo con el espermio, descubrieron que hay todo un festival de luces que se produce en esa unión. Por la reacción que tienen las partículas de zinc al unirse el óvulo con el espermio, empieza a haber un reflejo de luces increíble que paulatinamente después se van apagando y empiezan a formar el cigoto, que posteriormente va a ser el feto y va a ser un bebé. Ahora bien, es sorprendente porque ese festival de luces no es, más allá de lo lindo, de las luces que se puedan ver a la lente del microscopio, es prácticamente una lluvia de información que está recibiendo ese ser que se está gestando en el útero, ¿ya? Y lleva la información del padre, se une con la información de la madre y los genes que están, digamos, determinados con una información específica, ya viene todo determinado. Hay pequeños accidentes, pero accidentes uno en 1.000.000, y eso es otro tema para hablar de otras cosas. Pero es increíble cómo desde la concepción de un individuo están presentes los fotones, está presente la información, está presente la vibración, y esto no es al azar, es algo que nosotros tenemos dentro nuestro de forma muy intrínseca y que va generando la vida y la supervivencia. Ese es prácticamente el propósito del cuerpo, es la supervivencia y la reproducción, ¿ya? Ahora bien, también se ha descubierto y se han hecho pruebas de laboratorio, y nosotros no tan solo tenemos los 5 sentidos que nos enseñaron en el colegio, ¿ya? Nosotros vamos mucho más allá de los 5 sentidos. Realmente se dice que tenemos olfato, tacto, la visión, el oído, bueno, todo eso están conectados al sistema límbico, donde se procesan las emociones, donde salen los estímulos bioquímicos para todo el cuerpo y para que haya una emoción, ¿ya? Y aparte de la emoción, el sentimiento, que es la parte física de la emoción, sino que se encontraron otros sentidos. Yo me puse a investigar este tema de los sentidos y algunos han llegado a más de 30 sentidos, 37 sentidos en el ser humano. Están los sentidos estereoceptores, están los biseroceptores, los propioceptores, el sentido, y todo esto, digamos, está en el soma, que vendría a ser el cuerpo de la persona, pero en armonía con el Neshama, en armonía con ese insuflo divino, en armonía con el corazón, en armonía con nuestro sistema nervioso central, en armonía, vuelvo a reiterar, con el sistema límbico, donde se procesan las emociones. Entonces nosotros, digamos, Dios creó algo tremendamente perfecto y seguimos siendo perfectos, pero con las imperfecciones, digamos, de este estado denso de la materia, ¿ya? Y lo interesante de todo esto es que nosotros existíamos. Cuando digo existíamos, quiere decir que vuelvo a usar una metáfora nuevamente, estábamos en los pulmones de Dios en forma eterna, y Él se desprendió de nosotros, entre comillas, ¿no? Se desprendió de nosotros para meterlo dentro de esa estatua de barro para que cobrara vida. Esa estatua que está conformada con los órganos, los tejidos, los tendones, los huesos,
etcétera, etcétera. Entonces estábamos en él, vinimos a tener experiencia, digamos, en este plano denso, y después nosotros nos vamos de acá y nuevamente en armonía y en coherencia con el que nos depositó en este cuerpo, ¿ya? Hace poco se hizo un descubrimiento, estoy hablando del año 2013, un descubrimiento de cómo se desprende este Nechama del cuerpo de una persona al momento de fallecer. Vuelvo a reiterar el año 2013, Konstantin Korokov, él a través de una cámara bioeléctrica, que es un poco más superior a la cámara Kirlian, pudo grabar ese momento cuando la persona, en el momento de fallecer, se hace este desprendimiento, se separa, digamos, esa esencia tremenda que tenemos dentro del cuerpo, se empieza a separar, digamos, y se va a otro plano. Bueno, hay muchas conjeturas, cada cual es libre de pensar lo que quiera, es todo respetable, es bueno escuchar y respetar las opiniones ajenas. Entonces, sobre el tema de dónde se va este Nechama, hacia dónde se va. Bueno, si nosotros seguimos digamos, la enseñanza del apóstol Pablo, él dice que se va a un tercer cielo, a una tercera dimensión dentro de lo cuántico, ¿ya? Ahí es donde están todos los personajes que han partido de acá. Ya no nos vamos al cielo prácticamente a tocar arpa y menos a un lugar como lo hacen figurar algunas religiones de tormento, de fuego, etcétera, etcétera, que es solamente caricatura para fomentar el miedo y el control mental sobre las personas, porque lamentablemente las religiones han hecho eso, y no tan solo las religiones, los medios, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho hilo en la madeja sobre este tema del control mental, usando el miedo para todas las cosas. Recordemos que el miedo es una frecuencia densa que lo único que hace es paralizar a las personas y ser presa fácil de quien está empleando el miedo. Pero nosotros vibramos en una frecuencia mucho mejor que en la frecuencia vuelvo a reiterar, del amor, este amor que emana de la fuente de la fuente divina. Esa frecuencia es mucho más elevada y es la que puede desplazar el miedo. Ahora, cuando nosotros vemos las enfermedades en nuestros pacientes, todas las enfermedades detrás tienen solapado el miedo, independientemente de cómo se llame la emoción. Hay unos cuadros, hay un montón de emociones sociales, emociones propias del ser humano, emociones sentimentales, etc. Pero todas esas emociones de miedo, siempre cuando uno empieza a escarbar quién está detrás de la bambalina, se encuentra con el señor miedo, ¿ya? Y justamente tiene que estar detrás de la cortina porque ese mismo señor también siente miedo, porque cuando llega la frecuencia del amor, tiene que salir del lugar que está ocupando. Entonces son vibraciones. Ahora, nuestro cuerpo no tan solo, digamos, se emociona por escuchar las voces de las personas, las noticias, etcétera, etcétera. No tan solo se emociona por olfatear algo, un aroma, un perfume, no tan solo se emociona por un accidente de móvil, etcétera, sino que también hay emociones vibratorias. Y esas emociones vibratorias las captan las células, captan esa vibración. Inclusive muchas veces tenemos tan desarrollado eso que los vampiros energéticos, los que absorben nuestra energía, los podemos nosotros visualizar desde lejos. Inclusive muchas veces los que tienen consulta, a veces quieren una hora en la consulta para un paciente y uno ya siente una vibración un poco extraña, quiere decir que hay que, digamos, estar
en buenas condiciones y atender a esta persona porque necesita, digamos, liberarse de esa vibración, de ese estado en el que se encuentra. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, sino que solamente nos tenemos que atendernos a todos por igual, con la mejor de nuestra disposición, con el mejor de nuestro ánimo. Ahora bien, es importante saber también que dentro de la estructura celular, nuevamente los quiero llevar a los cromosomas. Los cromosomas, cuando sienten miedo, esa vibración que viene de afuera, hay un comportamiento dentro del cromosoma que generalmente es un encogimiento. Y ahí también entra en juego lo que son los telómeros, ya prácticamente están en las cuatro patitas del cromosoma, ¿ya? O los 4 brazos, en las puntas, y esos son los que están ahora en la vida científica para alargar la vida. Se ha descubierto que cuando estos telómeros se encogen, prácticamente deprime el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento, nos pone vulnerables frente a las enfermedades, etcétera, etcétera. Se producen una serie de descompaginaciones a nivel fisiológico, obviamente a nivel bioquímico también. Ahora bien, pero sin embargo, cuando estamos en otra resonancia, estamos en la resonancia de la alegría, la resonancia del amor, en la resonancia del optimismo, viendo desde el otro punto de vista, vemos que no son tan negativos. Entonces, cuando tenemos esa mirada, digamos, limpia de nuestro entorno, la célula también los cromosomas perciben esta vibración y empiezan a estirarse y como que le vuelve el alma al cuerpo, como que respira mucho mejor. Es como cuando uno pasa un susto y al final da un suspiro de alivio. Prácticamente, por así decirlo, le pasa lo mismo a los cromosomas. Ahora, no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, voy muy rápido, alguna interrupción. Luis, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Muy interesante todo ese análisis, toda esa visión que nos das desde el judeocristianismo, desde los temas judíos más específicamente también, ¿no? Uniendo todo eso con la cuántica y con todo lo que son las nuevas terapias, donde la cuántica está muy presente y toda la afectación del ADN, ¿no? Y esa, nos hagas también que nos generes ese conocimiento sobre lo que es la energía creadora dentro de nuestro ADN, que está presente como unión y cohesivo, pues, de todo lo que somos y de todo nuestro ADN. Y que nos da ese potencial también que somos, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. No sé si alguien quiera hacer una pregunta en este momento. Bueno, pues sí, me inquieta una cosa. El planteamiento queda pues muy claro y súper interesante y emotivo, pero ¿qué pasa si todos los seres tenemos esa partícula de Dios, pero algunos no obramos más o mejor que otros? ¿Por qué? ¿Por el libre albedrío? ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no nos deberíamos preocupar en hacer, causar mal. ¿Sí escuchaste, Luis? No sé, Fernanda, si me puede, escuché muy entrecortado. Si mira, que si todos tenemos ese código, digamos, esa presencia de esa energía de Dios,
por qué obramos unos mal y otros bien. Bueno, ahí está el famoso, como me parece que lo oí nombrar, el libre albedrío. ¿Ya? El libre albedrío. Dios no lo hizo en forma, digamos, como un autómata, ¿ya? Como una máquina programada y que tiene que obedecer fielmente lo que Él dice. Él nos dio, digamos, esa facultad de poder discernir y elegir lo bueno para nosotros. Ahora, yo al principio dije que todas las cosas que se crearon, lo que está en la naturaleza, todo es bueno, ¿ya? Y todo cumple una función específica. Lo que pasa que lamentablemente las funciones ahora están disfuncionales, en el sentido de que, por ejemplo, hay animales que antiguamente no se comían y ahora se están comiendo. Hay insectos que se están comiendo, hay intervenciones en muchas cosas y eso le hace mal al ser humano y atrae enfermedades, atrae modificaciones en el ADN. Ahora bien, si todos tenemos la partícula de Dios, porque hay personas malas y personas buenas, sencillamente, vuelvo a reiterar, por el libre albedrío. ¿Ya? Ahora, lo bueno y lo malo, prácticamente no tenemos que echarle la culpa, hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de lo malo, pero no nos damos cuenta que esta partícula divina, vuelvo a hablar del Neshama, donde está incluida la mente del ser humano, nosotros también somos capaces de crear. ¿Crear qué? Crear circunstancias, crear realidades, y esas circunstancias, esas realidades pueden ser buenas o pueden ser malas. Está dentro del libre albedrío. ¿Quién definió qué está bien y qué está mal? Entonces, y cuándo? prácticamente, si tenemos recordemos, estamos con el dedo índice, hay uno que está apuntando para arriba y 3 dedos están apuntando hacia nosotros. Entonces, prácticamente tenemos que hacer un examen de conciencia y saber si lo que realmente nosotros estamos haciendo es bueno o es malo. Ahora, independientemente a todo lo que yo dije, también podemos hacer un alcance, porque hay mucha gente religiosa que dice, no, si hay que conocer lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios dice en la Torá, lo que dice el manuscrito sagrado, etcétera, etcétera. Pero yo estudié teología, entre otras cosas, dentro de la locura que yo estudié teología, profesor de teología, doctorado de teología, hice mucho tiempo clases de teología, etcétera, etcétera. Pero digo una cosa, que una persona no puede saber absolutamente nada del texto sagrado, de la Biblia, pero si hace lo bueno, está haciendo la voluntad del Creador, está en coherencia, está en sintonía con el Creador, ¿ya? Y pasamos a ser creadores de lo bueno, ¿te das cuenta? Cada vez que nosotros tenemos dentro de la conciencia misma, tenemos una manito que nos golpea la puerta cuando estamos haciendo algo malo, y nosotros sabemos eso. Que lo hagamos de repente los despistado es otra cosa, pero siempre va a estar el Señor conciencia diciéndonos si esto es bueno o esto es malo. Algunos, digamos, han perdido el sentido de la conciencia, cauterizado la conciencia, y prácticamente no tienen un discernimiento adecuado muchas veces para, digamos, hacer las cosas buenas. Ahora, otros son llevados, digamos, por el tipo de vida que ha tenido desde niño, muchas veces con un hogar disfuncional, con peleas, con alcoholismo, con drogadicción, y al final ese niño, al crecer, al ser adolescente, es muy probable que no sea una persona de mucho bien. Pero también pueden haber casos excepcionales y que se dan con mucha frecuencia de personas que no siguen, digamos, esa enseñanza o no siguen esa experiencia que tuvo cuando era niño, sino que prácticamente quieren ser una persona de bien y se esfuerzan y muchos salen adelante. Pero, digamos, todo está dentro del libre albedrío. Vuelvo a reiterar, cada cual sabe muy bien si lo que está haciendo es bueno o es malo, ¿ya? A los niños hay que guiarlos para mostrarles el buen camino y que sean personas de bien. Había otra pregunta.
Patricia, ¿cuál era? ¿Quién define qué está bien? ¿Quién define qué está bien y qué está mal? ¿Quién define qué está bien y qué está mal? Si no es eso mismo, si no es el mismo libre albedrío el que está definiendo qué está bien y qué está mal. Sí, mira, aquí podríamos hablar, o sea, podríamos zafar fácilmente y decir, claro, la conciencia, pero resulta que muchas veces nosotros definimos algo que está bien y está mal de acuerdo a nuestras creencias, ¿ya? Y muchas veces nos juegan en contra de lo que son las etiquetas, los arquetipos. Los arquetipos que lo manejan muy bien los medios de difusión, lo maneja muy bien el sistema académico, lo maneja muy bien la sociedad en conjunto, inclusive hasta digamos, el colectivo humano, también incide en toda la información que nosotros tengamos para que hagamos un juicio, digamos, más o menos coherente. Pero nosotros prácticamente nos basamos en eso para saber si algo está bien o algo está mal. Por ejemplo, hay algunos que se colocan en el cuerpo y van a una mezquita y hacen explotar. ¿Por qué? Porque lo han programado para eso, diciéndole que después de la explosión él va a estar en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente lo hace bajo esas convicciones, pero es de acuerdo, vuelvo a reiterar, a los que tengan los pendrive, en esta capa informática que en nuestro sistema nervioso central, de acuerdo a eso van a proceder, van a pensar, etcétera, etcétera. Ok, oye, Luis, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Les cuento que nos quedan unos minuticos porque como estamos desde el celular y se va a acabar la batería y no tengo el cable, lo siento. Hay una opinión de Marjorie que dice que ella se ha dado esa respuesta porque las personas, dice, la respuesta que yo me he dado para esa pregunta es que las personas que obran en contra de los demás es porque no han descubierto esa conexión. No todas las personas lo logran. Es el camino que se vive, más no se aprende con teoría. ¿Escuchaste bien? Algo así, pero mira, lo que pasa es lo siguiente, el ser humano, desde el más troglodita al más, digamos, académico, siempre va a tener una tendencia hacia lo divino, hacia un ser superior y hacia lo bueno. Ya puede estar, qué sé yo, entre comillas, adorando un árbol, como una estatua, o sencillamente no adorando nada, pero en conexión, digamos, energética, que al final, en el fondo, si nosotros le imploramos un árbol, le imploramos, qué sé yo, a cualquier cosa creada, nosotros estamos haciendo una creación dentro de nuestro mismo subconsciente. Ya nuestro subconsciente después nos va a responder a través de cualquier cosa, a través de qué sé yo, de una remoción espontánea de una enfermedad, de algún petitorio, qué sé yo, de escasez económica, etcétera, etcétera, pero lo estamos nosotros creando y usamos de pretexto un árbol, usamos de pretexto una vaca, lo que sea. Pero en el fondo, ¿no?, los creadores somos nosotros, compartimos esa esencia del Musamar. Sí, así es. Luis, O sea que, Patricia. Si nosotros miramos, si yo miro mi estructura del ADN hoy y empiezo a echar de para atrás, voy a llegar hasta el origen de la creación y ese origen de la creación está en mí. En eso podría explicar de alguna forma todas las teorías de la reencarnación. Sí, ¿Me puede traducir? Si comenzara a mirar mi ADN hacia atrás, hacia mi creación, podría encontrar ahí todo lo relacionado con mi reencarnación. O las teorías de la reencarnación. Las teorías de la reencarnación. Ya, bueno, mira, sobre el tema de la reencarnación hay mucho de qué hablar. Yo respeto las personas que, digamos, que profesan el tema de la reencarnación y irse de esta vida, volver, irse y volver, ir y venir. Yo apunto más que nada, digamos, cuando yo hablo de vidas pasadas, hablo de la información que hay en el código genético, la información que viene de nuestros ancestros.
no de las vidas pasadas. O sea, yo me baso mucho más en lo que dice la ciencia al respecto, ¿ya? De toda esa información que está codificada en nuestro ADN, ¿ya? Pero respeto a las personas que piensan que así, que nosotros nos vamos de aquí, volvimos, nos vamos y volvimos hasta encontrar, no sé, si algún día se encuentra la perfección para definitivamente quedarnos en el lugar que nos corresponde. Pero yo me atengo más que nada a eso. Cuando le hablo a los pacientes acá sobre el tema, o ellos me hablan del tema de la vida pasada, le hablo de los registros que hay en nuestro ADN, de los registros que hay también, y nos vamos un poquito más allá del ADN, los registros que hay en nuestra mente, ¿ya? Y que son compartidos, digamos, con el nexo que es el sistema límbico. Este se encarga de distribuirlo a la corteza cerebral y nuevamente distribuirlo a todo el cuerpo. Pero, digamos, yo me tengo a eso. Pero respeto, sí, la gente que quiere creer en la reencarnación, bien por ello, no es el problema, es su criterio. Ok. Bueno, yo te agradezco muchísimo a ti, Luis. Te agradecemos mucho, todos los acá presentes que nos estás viendo. Una información muy valiosa, muy interesante. Agradecemos tu participación a todos los que están presentes. No sé si queda alguna otra pregunta antes de cerrar o alguna otra última aclaración por parte tuya, comentario, Luis. No, solamente agradecer la invitación que me hiciste, Fernanda. Gracias a todo el grupo, los distinguidos componentes, cada uno de ellos. Ojalá algún día los pueda ver y vamos a ver si hay alguna otra oportunidad de arreglar este tema de la cámara y todo lo demás. Pero contento, agradecido y un abrazo a la distancia, un abrazo cuántico a todos, lleno de buena vibración, lleno de ese amor divino, y que lo pasen bien este fin de semana, dentro de las meditaciones que corresponden, y seguir tirando para arriba y ser mejores cada día. Muchas gracias, lo mismo para ti, te enviamos ese abrazo cuántico que igualmente recibimos acá. Muchas gracias por todo ese conocimiento y por tu presencia. Patricia. Bueno, muy bien, muchas gracias a Luis y pues mañana nos volvemos a ver, mañana vamos a tener un tema súper interesante. No sobra recordarles que este link que ustedes reciben lo pueden compartir con todas las personas que quieran asistir. Estamos dando estas charlas como una contribución a este momento de la humanidad, como una contribución al planeta, como una contribución a todas las personas que están viviendo en todo el mundo esta situación. Entonces pueden compartir el link con quien les parezca. Mañana vamos a tener un tema muy interesante, constelaciones familiares, que es un tema que está de moda y que además vamos a poderlo trabajar con una persona que es muy conocida o que conoce mucho de este tema y que nos puede dar respuestas muy acertadas. Ella es Ana María López. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego todos. Gracias a ustedes.